Elena, una limpiadora humilde, descubre un complot de asesinato cuando escucha a Laura, esposa de Javier Méndez, planeando con su amante eliminarlo para quedarse con su fortuna. Elena trabajaba como limpiadora en un lujoso hotel de la ciudad. Su vida era modesta y sencilla, llena de largas jornadas de trabajo y pocas oportunidades para el descanso. A pesar de los lujos que la rodeaban en su lugar de trabajo, ella siempre se mantenía al margen, sin mezclarse con los ricos y poderosos que frecuentaban el hotel. Sin embargo, su rutina diaria cambió drásticamente una tarde cuando, mientras limpiaba una suite, escuchó una conversación que le heló la sangre. Laura Méndez, la esposa del conocido empresario Javier Méndez, estaba en el baño hablando en voz baja con un hombre que Elena no reconoció al principio. A través de la puerta entreabierta, alcanzó a escuchar detalles inquietantes. Laura estaba tramando un plan para deshacerse de su esposo. El hombre con quien hablaba, aparentemente su amante, no solo estaba de acuerdo, sino que también estaba dispuesto a ayudarla a ejecutar el asesinato. Elena quedó paralizada por un instante, incapaz de moverse mientras las palabras se hundían en su mente. «Tiene que parecer un accidente», dijo Laura en un tono frío y calculador. «Con él fuera del camino, todo será nuestro». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Laura y Javier siempre habían sido la pareja perfecta a los ojos de quienes los rodeaban. Ricos, influyentes y poderosos, eran el centro de atención en todos los eventos sociales. Pero ahora, Elena se daba cuenta de que todo era una fachada, y lo peor de todo, Javier no tenía idea de que su vida estaba en peligro. Cuando Laura y su amante salieron de la habitación, Elena se escondió detrás de la puerta, respirando con dificultad. No sabía qué hacer con la información que acababa de escuchar. Por un lado, sabía que debía advertir a Javier, pero por otro lado, era una simple empleada de limpieza. ¿Quién le creería? Si intentaba acercarse a Javier, ¿cómo podría confiar en su palabra? Además, si Laura descubría que Elena sabía de sus planes, su vida también podría estar en peligro. No podía arriesgarse a ser la próxima víctima. Sin embargo, mientras limpiaba el resto de la habitación, la idea de permanecer en silencio se volvía cada vez más insoportable. No podía dejar que algo tan atroz sucediera sin hacer nada. Esa noche, cuando regresó a su casa, apenas pudo dormir. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza, una y otra vez. El miedo y la ansiedad la consumían, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, cuando regresó al hotel para su turno, Elena decidió que intentaría advertir a Javier, pero debía hacerlo de manera discreta. No podía simplemente acercarse a él sin pruebas. Necesitaba encontrar una manera de hacerlo sin revelar todo lo que sabía, pero lo suficiente para que él tomara precauciones. Era su única esperanza. Con una mezcla de nervios y decisión, Elena pasó la mayor parte del día pensando en cómo acercarse a Javier Méndez. Sabía que el tiempo corría y que no podía retrasarse demasiado en advertirle. Después de todo, Laura y su amante parecían decididos a ejecutar su plan pronto. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no tenía una buena forma de acercarse a él sin levantar sospechas. No tenía pruebas sólidas, solo lo que había oído. ¿Qué pasaría si Laura descubría que alguien la estaba vigilando? Elena no solo perdería su trabajo, sino que también pondría su vida en peligro. Finalmente, Elena decidió que lo mejor sería intentar un encuentro casual en el hotel. Javier solía frecuentar el lobby para reuniones de negocios, o simplemente para descansar antes de salir a algún evento. Durante su descanso, Elena se dirigió al lobby con la esperanza de encontrarlo solo. Después de unos minutos de espera, lo vio aparecer, caminando con su habitual aire de confianza. Estaba bien vestido, como siempre, y tenía una postura que indicaba que estaba acostumbrado a controlar la situación. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Este era el momento. Tomó aire y se acercó a él, intentando mantener la calma. «Señor Méndez», dijo, en voz baja pero firme. Javier se detuvo, sorprendido por el repentino acercamiento de una empleada del hotel. «Perdón por interrumpir, pero necesito hablar con usted. Es urgente». Javier la miró de arriba a abajo, su ceño fruncido. Claramente no entendía por qué una empleada de limpieza querría hablar con él, y mucho menos sobre algo urgente. «¿Qué es tan importante?», preguntó con un tono que rozaba la impaciencia.
Elena sintió cómo la garganta se le cerraba. No era fácil abordar el tema sin parecer una loca. «Es sobre su seguridad, usted corre peligro», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Javier, sin embargo, no estaba interesado. Alzó una mano, indicándole que se detuviera. «No tengo tiempo para esto. Si tienes algún problema, habla con el gerente», dijo con frialdad antes de continuar caminando hacia la puerta. Elena se quedó paralizada, sintiendo cómo la frustración la invadía. Había intentado advertirlo y él la había ignorado por completo, como si no fuera más que una molestia insignificante. La impotencia se apoderó de ella. Sabía que Javier no la tomaría en serio. Al fin y al cabo, ¿quién era ella para hablar de su seguridad? Era solo una empleada, invisible para los ricos y poderosos como él. Después de unos minutos, Elena salió del hotel, sintiendo que había fracasado. No sabía qué más hacer, pero algo dentro de ella le decía que no podía rendirse. Aún así, sentía miedo. Si Laura y su amante llevaban a cabo su plan, ella podría ser la única testigo. Elena decidió que lo mejor que podía hacer era observar de cerca. Si no podía advertir a Javier directamente, entonces se mantendría vigilante, buscando cualquier pista que pudiera utilizar más adelante. Desde ese día, cada vez que Elena trabajaba en el hotel, mantenía los ojos y oídos bien abiertos. Observaba a Laura cuando la veía pasar por los pasillos y trataba de no perder de vista a Javier. Sabía que en cualquier momento algo podía suceder, y si no estaba alerta, podría ser demasiado tarde. Unos días después de que su intento de advertir a Javier fracasara, Elena continuó con su vida rutinaria, pero algo había cambiado en su interior. Se sentía inquieta, incapaz de apartar la mente del peligro que sabía que acechaba. A pesar de sus frustraciones iniciales, había decidido no abandonar su plan de vigilancia, y aunque no había visto nada fuera de lo común en el hotel desde su último encuentro con Javier, algo le decía que el tiempo estaba corriendo. Una tarde, después de salir de su turno en el hotel, Elena decidió pasar por un pequeño café cercano para tomar un descanso antes de regresar a casa. Era un lugar discreto, donde solía ir cuando necesitaba relajarse después de un día agotador. Sin embargo, al entrar en el café, lo primero que notó fue una figura familiar sentada en una mesa en la esquina: Javier Méndez. El corazón de Elena dio un vuelco. Allí estaba, sentado, pero no estaba solo. Frente a él había un hombre que Elena no reconocía de inmediato. Era alto, con una apariencia formal como alguien de negocios. A pesar de su aspecto, había algo en la forma en que hablaba que despertó la curiosidad de Elena. Se escondió detrás de una planta cercana, tratando de escuchar la conversación sin ser vista. Lo que escuchó la dejó boquiabierta. «Sabes que Laura me está engañando», dijo Javier, su voz baja pero cargada de resentimiento. «Ella cree que no lo sé, pero tengo pruebas. He estado vigilándola durante semanas». El hombre frente a él asintió. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», preguntó con una calma inquietante. «Voy a deshacerme de ella», respondió Javier sin rodeos. Elena sintió que el aire se le escapaba. «No puedo permitir que me quite todo. Si ella cree que va a traicionarme y quedarse con mi fortuna, está muy equivocada». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Ahora no solo sabía que Laura estaba tramando un plan para asesinar a Javier, sino que Javier también estaba planeando deshacerse de Laura. Ambos cónyuges estaban sumidos en una espiral de traición y odio. Ninguno de los dos estaba dispuesto a perder en este mortal juego de poder. El hombre frente a Javier pareció sopesar sus palabras antes de hablar de nuevo. «Si vas a hacer esto, necesitas ser cuidadoso. No puede parecer que tuviste algo que ver. Si Laura desaparece de repente, serás el principal sospechoso». Javier asintió, su rostro sombrío. «Lo sé. Todo tiene que parecer un accidente, algo inesperado, como un accidente de coche». Elena sintió que sus piernas temblaban. Todo esto era demasiado. Ahora ambos estaban planeando actos terribles. Si antes había pensado que su papel sería salvar a Javier, ahora no sabía qué hacer. Los dos estaban atrapados en una red de traiciones y mentiras. Y si ella no hacía algo pronto, cualquiera de ellos podría terminar muerto. Esperó a que la conversación terminara, su mente girando en 1000 direcciones. Cuando Javier finalmente se levantó para irse, Elena salió del café antes de que él pudiera notar su presencia.
sentía que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Cómo había llegado a involucrarse en algo tan oscuro? Ahora sabía demasiado sobre ambos lados, y eso la ponía en una situación más peligrosa que nunca. Sabía que tenía que actuar rápido, pero ¿qué opción le quedaba cuando ambos cónyuges estaban dispuestos a eliminarse mutuamente? Elena salió del café sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Lo que había descubierto era mucho más grave de lo que había imaginado. Laura quería asesinar a Javier, pero ahora Javier también planeaba deshacerse de Laura. Ambos estaban atrapados en una espiral de traición, y ella se encontraba en el centro de todo, sabiendo demasiado. Si cualquiera de ellos llegaba a descubrir que Elena estaba enterada de sus planes, su vida también podría estar en peligro. Ambos tenían poder, influencia y conexiones que podrían hacerla desaparecer sin dejar rastro. Estaba atrapada en una encrucijada moral. Elena sabía que no podía acudir a la policía. ¿Cómo podría probar lo que había escuchado? Todo eran conversaciones furtivas, palabras que se desvanecían en el aire. No tenía grabaciones, ni documentos, ni pruebas físicas que respaldaran sus afirmaciones. Además, sabía que la palabra de una simple empleada de limpieza no tendría peso alguno contra la de dos figuras tan poderosas como Laura y Javier. A sus ojos, ella era insignificante. Pero ahora, en medio de esta tormenta de traiciones, Elena sabía que no podía permanecer pasiva. Pasó los siguientes días en una constante tensión. A cada paso que daba en el hotel, sentía que el peligro la acechaba. Vigilaba cuidadosamente a Laura y Javier, tratando de notar cualquier indicio de que sus planes estaban avanzando. Laura seguía con su apariencia impecable, sonriendo a los empleados del hotel y actuando como la esposa perfecta en público, mientras que Javier se mostraba cada vez más distante y frío. Elena no sabía a quién debía ayudar. ¿Debería advertir a Laura sobre los planes de Javier? ¿O debería intentar salvar a Javier de la traición de Laura? Ninguna opción parecía correcta, y ambas la colocaban en una situación extremadamente peligrosa. Estaba atrapada en medio de dos personas dispuestas a destruirse mutuamente por avaricia y poder, y cada día que pasaba sentía que el tiempo se agotaba. Decidió que la única manera de tomar una decisión acertada era obtener más información. Tenía que saber más, descubrir detalles que le permitieran decidir cómo actuar. Si podía encontrar algo más concreto, tal vez podría usarlo para negociar su salida de esta pesadilla. Tal vez incluso podía desactivar la situación antes de que alguien resultara herido. Elena comenzó a seguir los movimientos de Laura y Javier con más atención. Mientras limpiaba sus habitaciones, buscaba cualquier pista que pudiera indicarle qué pasos darían a continuación. Descubrió que Laura recibía llamadas sospechosas siempre con un tono bajo y reservado, como si temiera ser descubierta. Mientras tanto, Javier hacía lo mismo, manteniendo reuniones a puerta cerrada con personas que Elena nunca había visto en el hotel antes. Una tarde, mientras limpiaba la suite de Javier, encontró algo que llamó su atención: una carpeta de documentos en su escritorio, abierta, como si hubiera sido revisada apresuradamente. Los papeles estaban esparcidos y había notas a mano con nombres y números de teléfono. Entre ellos, Elena reconoció el nombre de Laura, pero había otros nombres que no le eran familiares. Uno de ellos estaba subrayado varias veces: Rafael. Al lado del nombre, había una dirección y una referencia a una cuenta bancaria. Elena sintió una punzada de nervios. Este Rafael parecía ser importante, pero ¿quién era? ¿Era un aliado de Javier o de Laura? Decidió copiar la información en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo para recordatorios de trabajo. Sabía que no debía llevarse nada de la suite de Javier, pero no podía ignorar lo que había encontrado. Durante los días siguientes, investigó de manera discreta. Descubrió que Rafael era alguien muy cercano a Laura, alguien que había aparecido en su vida unos meses antes, justo cuando las tensiones entre ella y Javier comenzaron a escalar. Poco a poco, Elena empezó a darse cuenta de que este hombre podría ser clave para desentrañar toda la red de traiciones. Elena no era detective, pero tenía determinación. Sabía que, si podía encontrar la manera de confrontar a Rafael o de descubrir más sobre su papel en todo esto, podría hallar una salida. Sin embargo, cada paso que daba la hundía más en este oscuro mundo de secretos y mentiras. No sabía cómo terminaría todo, pero estaba decidida a seguir adelante.
aunque cada vez sentía que el peligro la rodeaba más de cerca. Los días transcurrían con una tensión insoportable y Elena continuaba recopilando pequeños detalles de la vida de Laura y Javier. Mientras seguía vigilando, se dio cuenta de que Javier no era tan ingenuo como parecía. Después de su encuentro en el café, donde lo había visto tramando algo oscuro, empezó a observar ciertos patrones en su comportamiento que no había notado antes. Javier tenía reuniones constantes con un hombre que parecía serio y profesional, pero siempre evitaba llamar la atención. Elena decidió seguir de cerca a este misterioso hombre, ya que él parecía estar muy involucrado en los planes de Javier. Después de varias semanas de observación, descubrió que el hombre no era un socio de negocios de Javier, como había pensado en un principio, sino un investigador privado contratado por él. El propósito de este investigador era claro. Seguía los movimientos de Laura y su amante, recopilando pruebas de su infidelidad y, posiblemente, de sus planes para asesinar a Javier. Esta revelación cambió por completo la perspectiva de Elena. Javier estaba jugando un juego más astuto de lo que ella había imaginado. No estaba planeando asesinar a Laura de manera impulsiva, quería atraparla en su propio juego, recopilar pruebas suficientes para destruirla legalmente y, al mismo tiempo, protegerse de cualquier represalia. Estaba planeando cada movimiento con precisión, esperando el momento adecuado para actuar. Elena sentía un extraño alivio al saber que Javier no planeaba un asesinato violento, pero al mismo tiempo, la situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Si Laura descubría que estaba siendo seguida o que Javier sabía de sus planes, todo podría explotar en cualquier momento. Un día, mientras seguía a Rafael, el amante de Laura, Elena hizo un descubrimiento aún más perturbador. Lo había visto reunirse varias veces en lugares oscuros y discretos, como bares poco frecuentados y calles alejadas del bullicio de la ciudad. En una de esas ocasiones, Elena decidió seguirlo más de cerca, tratando de averiguar qué clase de hombre era realmente. Fue entonces cuando lo vio reunirse con un grupo de hombres con una apariencia mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Rafael no era simplemente un amante desesperado por ayudar a Laura a deshacerse de su esposo. Elena descubrió que tenía conexiones con el crimen organizado. Las personas con las que se reunía no eran simples cómplices, eran delincuentes de alto nivel, conocidos por estar involucrados en actividades ilegales, desde extorsiones hasta asesinatos por encargo. Lo que Elena había pensado que era solo un caso de infidelidad y traición entre un matrimonio adinerado, se había convertido en algo mucho más oscuro y peligroso. Rafael no solo estaba ayudando a Laura, estaba involucrando a una red criminal que haría cualquier cosa por dinero. Elena sintió una oleada de pánico. Si Rafael estaba tan profundamente implicado en el crimen organizado, eso significaba que cualquier paso en falso por su parte podría ponerla en peligro directo. Estos no eran simplemente jugadores en un juego de poder matrimonial. Eran personas que no tendrían reparos en eliminar cualquier obstáculo, y eso incluía a alguien como Elena, una simple testigo accidental. Al regresar a su pequeña casa esa noche, Elena no pudo dormir. Se dio cuenta de que la situación era mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. Estaba lidiando no solo con la traición y el odio entre Laura y Javier, sino con una red de criminales que podrían destruir vidas sin pestañear. Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en lo que podría suceder si cualquiera de ellos descubría que ella sabía demasiado. Ahora la pregunta era clara. ¿Qué debía hacer? No podía seguir observando sin intervenir, pero al mismo tiempo, cualquier paso en falso podría costarle la vida. Sabía que su única opción era encontrar la manera de sacar a la luz toda esta red de traiciones y crímenes, pero debía hacerlo con mucho cuidado. El juego al que estaba siendo arrastrada era mortal, y el reloj seguía corriendo. Con la creciente sensación de que el peligro la rodeaba, Elena sabía que tenía que actuar rápido. El descubrimiento de que Rafael estaba involucrado con el crimen organizado la había puesto en alerta máxima. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de que Laura estaba escondiendo mucho más de lo que había descubierto hasta ese momento. Se dio cuenta de que, para salvar a Javier o para protegerse a sí misma, necesitaba pruebas contundentes que desenmascararan la red de engaños en la que ambos cónyuges estaban atrapados. Una noche, cuando el hotel estaba casi vacío, decidió dar un paso que, aunque arriesgado, era su única opción. Se colaría en el despacho privado de Javier para buscar más pruebas. Sabía que Javier se había reunido con su investigador privado varias veces,
y que debía haber algún tipo de documentos o pruebas que estuviera usando para preparar su enfrentamiento contra Laura. Si lograba encontrar algo, tal vez podría usarlo para detener el inevitable desastre que se avecinaba. Elena conocía bien el hotel y aprovechó una de las noches en las que tenía que trabajar hasta tarde para ejecutar su plan. Sabía que Javier a menudo dejaba su despacho vacío cuando salía a cenas de negocios, así que esperó hasta que él salió del hotel para entrar discretamente. Con el corazón acelerado, abrió la puerta del despacho y se deslizó dentro. El despacho de Javier era elegante y sobrio, lleno de muebles de madera oscura y decoraciones minimalistas. Aparentemente, no había nada fuera de lo común, pero Elena sabía que las respuestas que buscaba debían estar escondidas en alguna parte. Se acercó al escritorio y comenzó a revisar los documentos esparcidos por la superficie. Al principio, solo encontró contratos de negocios y cartas sin importancia, pero pronto se dio cuenta de que en una de las gavetas del escritorio había una carpeta que parecía diferente. Con manos temblorosas, la abrió. Lo que encontró la dejó boquiabierta. Dentro de la carpeta había una serie de cartas escritas a mano, todas dirigidas a Rafael, el amante de Laura. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que las cartas no estaban firmadas por Laura, estaban firmadas con el nombre Verónica. Elena frunció el ceño confundida. ¿Quién era Verónica? Sabía que Laura tenía un amante, pero no entendía por qué usaba un nombre falso para firmar esas cartas. A medida que revisaba más documentos, empezó a tener una idea inquietante. Laura no era quien decía ser. Una carta en particular capturó su atención. Estaba fechada años antes de lo que hubiera esperado. En ella, Laura, o mejor dicho, Verónica, hablaba sobre una vida que parecía muy diferente a la que ahora llevaba como la esposa de Javier. Hablaba de planes, de cambiar su identidad para acceder a una vida de lujo que siempre había deseado. Mencionaba un golpe que la cambiaría para siempre y la pondría en la cima del mundo. Elena sintió cómo el aire se volvía pesado a su alrededor. Esta no era solo una historia de traición marital. Laura, o Verónica, había suplantado la identidad de alguien más para asumir su rol en la vida de Javier. ¿La verdadera Laura estaba muerta? ¿Había sido eliminada para que Verónica pudiera tomar su lugar? Esto explicaba por qué Rafael, con sus conexiones con el crimen organizado, estaba tan involucrado. Elena comprendió que no solo estaba tratando de salvar a Javier de un simple asesinato. Estaba en medio de una conspiración mucho más grande de lo que había imaginado. Con los documentos en la mano, Elena sintió una urgencia desesperada. Sabía que debía salir de allí antes de que alguien la descubriera, pero también entendía que esta información era crucial. Ahora, con estas cartas, tenía algo que podría usar para enfrentarse a Laura, o tal vez incluso a Javier. Sabía que ambos estaban jugando con fuego, pero ahora tenía la evidencia de que Laura, o Verónica, no solo planeaba matar a Javier, sino que su misma identidad era una mentira bien construida. Elena guardó las cartas en su bolso y cerró la carpeta con cuidado. Revisó rápidamente el despacho por última vez para asegurarse de que no había dejado rastro de su intrusión, y luego salió tan silenciosamente como había entrado. Mientras caminaba por los pasillos vacíos del hotel, sentía cómo sus manos temblaban ligeramente. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero no había elección. Lo que acababa de descubrir lo cambiaba todo. Sabía que ahora estaba en más peligro que nunca. Rafael y su red criminal no dejarían que alguien como ella desbaratara su plan, y si Laura se enteraba de que Elena había descubierto su verdadera identidad, no dudaría en hacerla desaparecer también. Pero ahora Elena tenía algo que los dos temerían: la verdad. Lo único que no sabía era cómo usarla de manera que le permitiera salir viva de este laberinto de engaños. Elena no pudo dormir esa noche. El descubrimiento de las cartas había puesto su mente en un estado de alerta constante. Sabía que estaba tocando temas peligrosos y que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. Mientras yacía en la oscuridad de su modesta habitación, no podía dejar de pensar en lo que haría a continuación. Tenía pruebas contundentes de que Laura no era quien decía ser, pero ¿cómo podía utilizar esa información sin ponerse en más peligro? ¿Podría confiar en Javier para manejar esta situación? ¿O también estaba atrapado en un juego que lo sobrepasaba? La paranoia empezó a apoderarse de ella. Cualquier sonido fuera de lo normal en la noche la hacía sobresaltarse.
Cada coche que pasaba por su casa parecía ser una amenaza. Sabía que tanto Laura como Rafael no tendrían piedad si descubrían que ella estaba tras su pista. El crimen organizado no dejaba cabos sueltos, y en ese momento, ella era uno de esos cabos. Unos días después de haber encontrado las cartas, Elena decidió seguir investigando. Sentía que había más piezas por descubrir, y que si lograba juntar toda la historia, podría utilizar la información a su favor. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa después de un largo turno en el hotel, una sombra comenzó a seguirla. Al principio, pensó que era solo su imaginación. Desde que había descubierto la verdadera identidad de Laura, su mente había estado jugando con ella, haciéndola ver peligros donde no los había. Pero esta vez no era paranoia. Mientras doblaba una esquina en una calle poco iluminada, alguien se abalanzó sobre ella, sujetándola con fuerza contra la pared. ¿Crees que no sabemos lo que estás haciendo?, dijo una voz ronca y familiar. Elena no necesitó voltear para saber quién era. Rafael, el amante de Laura, la tenía atrapada. El corazón de Elena latía frenéticamente, pero trató de mantener la calma. No podía permitir que el miedo la paralizara. «No sé de qué hablas», susurró, tratando de sonar convincente, aunque sabía que Rafael no caería en su engaño. «Deja de jugar a la detective», gruñó él acercándose más. «Sabemos que has estado husmeando y créeme, no te va a gustar lo que te pase si sigues así». Elena trató de liberarse, pero Rafael era mucho más fuerte. Sentía su respiración en su cuello y supo que, en ese momento, su vida colgaba de un hilo. «No estoy husmeando en nada, solo soy una empleada. No tengo nada que ver con lo que sea que estén haciendo». Rafael soltó una carcajada sarcástica. «Eso díselo a Laura. Ella piensa lo contrario. Y te aseguro que si sigues metiéndote en lo que no te importa, no va a ser ella quien termine sufriendo». Elena sintió que la desesperación la invadía. Estaba atrapada, y Rafael no mostraba señales de dejarla ir. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una manera de escapar. Sabía que si no hacía algo pronto, este podría ser su final. Rafael no era solo un amante despechado, era un hombre peligroso, con conexiones que podían hacerla desaparecer sin dejar rastro. Afortunadamente, un coche pasó por la calle en ese momento, sus luces iluminando brevemente la escena. Rafael, probablemente temiendo que alguien los viera, aflojó su agarre, y Elena aprovechó ese pequeño momento de distracción. Con un rápido movimiento lo empujó con todas sus fuerzas y corrió lo más rápido que pudo por la calle, sin mirar atrás. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más, y cuando finalmente se detuvo, su respiración estaba entrecortada y su corazón palpitaba descontroladamente. Estaba a salvo, al menos por el momento, pero el mensaje de Rafael había quedado claro. Sabía que estaba husmeando, y si seguía adelante, podría terminar muerta. Elena se escondió en un pequeño callejón, tratando de calmar su respiración. Sabía que estaba en la mira de una red criminal y que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Pero en lugar de rendirse, esta amenaza solo la hizo más decidida. Ahora sabía con certeza que Rafael y Laura la consideraban un problema, y eso significaba que estaba cerca de descubrir algo crucial. Elena se levantó lentamente, mirando alrededor para asegurarse de que no la seguían. Estaba decidida. Si había logrado escapar de Rafael esa noche, no era solo por suerte. Había sido una advertencia, pero también una señal de que podía enfrentarse a ellos. Sabía que Javier necesitaba ser advertido, y ahora más que nunca, Elena estaba dispuesta a arriesgarlo todo para detener esta cadena de engaños antes de que fuera demasiado tarde. Elena se sentía inquieta después del encuentro con Rafael. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad. Con las cartas firmadas con el nombre Verónica en su poder, tenía una pista clave que podía desenredar el misterio. Sin embargo, lo que no esperaba era que la verdad que estaba a punto de descubrir sería mucho más retorcida de lo que había imaginado. Esa misma noche, mientras intentaba ordenar sus pensamientos, Elena recordó un rumor que había escuchado en el hotel meses atrás. Se decía que Laura Méndez, la esposa de Javier, había desaparecido brevemente antes de su boda, algo que todos en el círculo social de Javier habían encontrado extraño. En ese momento nadie había prestado demasiada atención a la historia, y Laura había regresado con una excusa que nadie se atrevió a cuestionar. Pero ahora, con todo lo que Elena sabía,
esa pequeña pieza de información cobraba un significado completamente nuevo. Elena decidió investigar más a fondo, empezando por cualquier registro que pudiera encontrar sobre la verdadera identidad de Laura. Sabía que no podía acceder a documentos oficiales fácilmente, pero conocía a alguien que podría ayudarla. Una antigua compañera de trabajo que había sido despedida del hotel, pero que tenía contactos en el registro civil. Era una jugada arriesgada, pero Elena ya estaba demasiado involucrada para echarse atrás. Días después, logró obtener un archivo que confirmaba sus sospechas. El documento detallaba el acta de defunción de una mujer llamada Laura Méndez, fechada 5 años antes. Elena quedó paralizada al leer la fecha. La verdadera Laura había muerto antes incluso de que Javier se casara. La mujer que actualmente vivía con él no era Laura. Era una impostora que había asumido su identidad. El impacto de la revelación dejó a Elena temblando. Ahora todo tenía sentido. Las cartas firmadas con el nombre Verónica, las reuniones secretas de Rafael y el interés de este en proteger a Laura a toda costa. Laura era en realidad Verónica, una mujer que había encontrado la manera de tomar la identidad de la verdadera Laura tras su muerte, y Rafael había estado en el complot desde el principio. Él la había ayudado a ejecutar su plan, asegurándose de que pudiera suplantar a Laura y casarse con Javier, accediendo así a su riqueza y posición social. Elena comprendió que Verónica, alias Laura, había jugado su papel a la perfección, engañando no solo a Javier, sino a todos los que la rodeaban. Con la ayuda de Rafael y sus conexiones con el crimen organizado, había creado una nueva vida, eliminando a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Pero ahora que la verdad estaba al alcance de Elena, la situación se volvía mucho más peligrosa. Mientras Elena analizaba la situación, supo que esta no era solo una historia de traición matrimonial. Era una conspiración criminal mucho más amplia. Verónica había matado, manipulado y engañado para llegar a donde estaba, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener su nueva vida. Y ahora, Elena tenía la clave para destruir todo lo que Verónica había construido. A pesar de sentir miedo, Elena decidió que no podía quedarse con esta información para sí misma. Tenía que enfrentarse a Javier y mostrarle la verdad. Si lograba que él la escuchara esta vez, podría salvarlo de los planes mortales de Verónica y Rafael. Pero al mismo tiempo, sabía que Verónica no se detendría ante nada para silenciarla. Elena estaba caminando sobre una cuerda floja, y cualquier paso en falso podría llevarla a su propia ruina. Guardando los documentos que había conseguido, Elena se preparó mentalmente para lo que venía. Sabía que con esta información en sus manos, se había convertido en una amenaza directa para Verónica. Si cometía un error, su vida podría acabar tan trágicamente como la de la verdadera Laura Méndez. Sin embargo, no podía retroceder. Javier debía conocer la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los monstruos que Verónica y Rafael realmente eran. Elena había estado esperando el momento adecuado para enfrentarse a Javier. Sabía que debía abordarlo de una manera que no despertara sospechas en Verónica o Rafael. Finalmente, en una tarde tranquila en la que Javier estaba solo en su despacho, Elena decidió que había llegado la hora. Armándose de valor, fue a su oficina. Tocó la puerta suavemente y esperó a que él respondiera. Javier la miró con cierta sorpresa al verla entrar, pero no mostró signos de impaciencia, como lo había hecho la primera vez que ella intentó advertirle. Parecía que en los últimos días, la atmósfera en torno a su matrimonio había empezado a cambiar, y Javier probablemente estaba más receptivo a cualquier información sobre Laura. Elena, sin perder tiempo, cerró la puerta tras de sí y se sentó frente a él, sacando los documentos que había traído. Señor Méndez, necesito que me escuche, esta vez completamente. Lo que voy a decirle es importante, y está en juego su vida. Javier arqueó una ceja, claramente confundido, pero su tono fue más suave que antes. ¿Qué es lo que quieres decirme?, preguntó, cruzando los brazos. Con manos temblorosas, Elena comenzó a explicarle todo lo que había descubierto. Las cartas firmadas como Verónica, las reuniones de Rafael con criminales, y lo más impactante de todo, el hecho de que la verdadera Laura Méndez había muerto años atrás. Mientras hablaba, le mostraba cada prueba, dejándole ver los documentos oficiales que había conseguido. Javier se inclinó sobre la mesa, sus ojos recorriendo cada línea, sin decir una palabra. A medida que iba leyendo, su rostro iba palideciendo, sus manos temblando ligeramente al sostener los papeles.
No puede ser, murmuró, incrédulo cuando terminó de leer. ¿Estás diciendo que la mujer con la que me casé no es Laura? Es Verónica, afirmó Elena con un tono grave. Ella ha estado fingiendo ser Laura todo este tiempo y con la ayuda de Rafael ha tomado su lugar en su vida. Planea matarlo para quedarse con todo. Javier permaneció en silencio durante unos minutos, tratando de procesar la magnitud de la traición. Su esposa, la mujer en la que había confiado, la persona que había creído conocer durante años, no solo lo estaba engañando con otro hombre, sino que ni siquiera era la persona que decía ser. Era una impostora, una criminal que había suplantado la identidad de su verdadera esposa. Javier sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Finalmente levantó la mirada hacia Elena. ¿Y por qué me estás diciendo todo esto ahora?, preguntó, su voz rota por la incredulidad. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Elena lo miró fijamente a los ojos. Porque sé que su vida corre peligro, señor Méndez, y porque no podía quedarme callada sabiendo lo que estaba sucediendo. No soy nadie, solo una empleada, pero si no hago esto, sé que lo perderá todo, incluida su vida. Javier se quedó pensativo, asimilando las palabras de Elena. Sabía que no tenía razones para confiar en ella, pero las pruebas que le había mostrado no mentían. Todo estaba allí, frente a él. Los documentos, las cartas, las pruebas que mostraban que la mujer que dormía a su lado no era su esposa, sino una impostora dispuesta a destruirlo para quedarse con su fortuna. Finalmente, Javier tomó una decisión. No podemos enfrentarlos directamente, dijo con voz firme. Si lo hacemos, ellos lo negarán todo y podrían tomar medidas drásticas. Necesitamos un plan. Elena asintió, aliviada de que Javier estuviera de su lado. Estoy de acuerdo. Pero tenemos que movernos rápido. Verónica y Rafael son peligrosos, y si sospechan que estamos tras ellos, podrían actuar antes de que tengamos tiempo de detenerlos. Javier se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la habitación, organizando sus pensamientos. Llamaremos a mi abogado y a las autoridades, pero lo haremos de manera discreta. Necesitamos que se encarguen de investigar a Verónica y de encontrar pruebas que la incriminen antes de que se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Si logramos reunir suficiente evidencia, podremos exponerla públicamente. Elena escuchaba atentamente, asintiendo mientras Javier hablaba. Sabía que este era solo el comienzo de lo que sería una batalla larga y peligrosa, pero ahora no estaba sola. Javier estaba decidido a enfrentarse a Verónica, y juntos podían desmantelar la red de engaños que ella y Rafael habían tejido durante años. «Confío en ti, Elena», dijo Javier finalmente, deteniéndose frente a ella. «Gracias por haberme advertido. Ahora trabajaremos juntos para acabar con esto». Elena sintió un alivio abrumador al escuchar esas palabras. Por fin, alguien la había escuchado, y ahora tenía un aliado poderoso a su lado. Pero sabía que esto no sería fácil. Verónica y Rafael no se quedarían de brazos cruzados, y el enfrentamiento que se avecinaba sería mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Después de elaborar su plan con Javier, Elena sabía que el tiempo era crucial. Tenían que moverse con rapidez y en secreto para evitar que Verónica y Rafael descubrieran que estaban siendo vigilados. Javier, con la ayuda de su abogado y algunos contactos en la policía, comenzó a reunir pruebas adicionales que pudieran incriminar a Verónica sin despertar sospechas. Al mismo tiempo, Elena se encargó de seguir los movimientos de Rafael, manteniéndose siempre a la sombra, tratando de descubrir más sobre sus conexiones criminales. Los días siguientes fueron una tormenta de tensión y precaución. Javier mantenía su fachada, actuando como si no supiera nada, mientras que Verónica seguía desempeñando su papel de esposa perfecta. Sin embargo, Elena y Javier sabían que el momento de actuar se acercaba, y la presión era casi insoportable. Finalmente, el día del enfrentamiento llegó. Javier había convocado a una reunión en su mansión, bajo el pretexto de discutir asuntos legales con su abogado, pero en realidad, había preparado una trampa para Verónica y Rafael. Las autoridades estaban listas para intervenir, y todo estaba en su lugar para desenmascarar a la impostora de una vez por todas. Verónica entró en la sala con su porte habitual, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Javier, sentado en su gran sillón, la miró con frialdad, sintiendo una mezcla de rabia y traición ardiendo en su interior.
Sin embargo, mantenía la calma. El momento clave estaba a punto de llegar. «Laura», comenzó Javier con voz controlada, «tenemos algo importante que discutir». Verónica lo miró con una leve sonrisa, como si nada estuviera fuera de lo común. Pero cuando Javier sacó los documentos y las pruebas que la incriminaban, su expresión cambió por completo. En un instante, su fachada se desmoronó. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando levemente. «Es el final de tu juego», respondió Javier, su tono implacable. «Sé quién eres realmente, Verónica. Sé que la verdadera Laura murió años atrás y que tú has estado viviendo una mentira todo este tiempo». El color se desvaneció del rostro de Verónica y por primera vez mostró una verdadera expresión de miedo. Sabía que estaba acorralada. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero Javier ya lo había previsto todo. Los abogados, los documentos, las pruebas, todo estaba listo para exponerla. Justo cuando parecía que no tenía escapatoria, Rafael irrumpió en la habitación. Pero en lugar de ayudarla, como ella esperaba, su expresión era fría y calculadora. Elena, que había estado vigilando desde el pasillo, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo antes de que Verónica lo comprendiera. Rafael no estaba allí para salvarla. Había decidido traicionarla. «Lo siento, Verónica», dijo Rafael con una sonrisa despectiva. «Pero no voy a caer contigo. He sacado todo el dinero que necesitaba de Javier y ahora me voy. Tú puedes lidiar con las consecuencias». Verónica, atónita, trató de acercarse a él, pero Rafael simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola completamente sola. En cuestión de segundos, todo lo que había construido durante años se derrumbó ante sus ojos. Su amante la había traicionado y Javier tenía todas las pruebas para destruirla. Verónica intentó huir, pero las autoridades ya estaban en la mansión. No tenía a dónde ir. Mientras la llevaban esposada, su mirada era una mezcla de rabia y desesperación. Lo había perdido todo. Javier observó la escena en silencio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. La mujer que creía conocer, la mujer con la que había compartido años de su vida, resultó ser una impostora. A pesar de la victoria, el costo emocional era profundo. Una vez que todo terminó, Javier se volvió hacia Elena, con una expresión de gratitud en su rostro. «No sé cómo agradecerte, Elena», dijo en voz baja. «Me has salvado, no solo mi vida, sino mi futuro. No estaría aquí sin ti». Elena sonrió, aunque el cansancio era evidente en su rostro. Había sido una batalla larga y dolorosa, pero al final la verdad había salido a la luz. «Solo hice lo que debía hacer», respondió ella con humildad. Javier, viendo la situación en la que ella se encontraba, le ofreció algo inesperado. «Elena, no quiero que sigas viviendo en peligro. Quiero ofrecerte una nueva vida, lejos de todo esto. Sé que has pasado por mucho, y quiero asegurarme de que estés protegida». Elena dudó al principio. La idea de empezar de nuevo era tentadora, pero al mismo tiempo aterradora. Había pasado gran parte de su vida en la sombra, observando desde lejos, y la idea de ser alguien más, de tener una vida diferente, era abrumadora. Pero después de todo lo que había vivido, sabía que era el momento de dar un salto de fe. Finalmente, aceptó la oferta de Javier. Juntos, comenzaron a planear una nueva vida para ella, lejos de los peligros que había enfrentado. Aunque su vida nunca volvería a ser la misma, Elena sabía que ahora tenía una oportunidad real de empezar de nuevo. Y esta vez, lo haría con la certeza de que había sobrevivido a una de las pruebas más difíciles de su vida. Con el sol brillando sobre ellos y el futuro por delante, Elena dejó atrás el pasado, lista para una nueva etapa, sabiendo que había logrado lo imposible: desmantelar una red de engaños y salir victoriosa. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!